Padre Dios, te damos gracias por este momento que nos dan la oportunidad de poder transmitir el mensaje de tu verdad. Padre, para que nosotros no nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y no entremos a la ira de tuya, precioso Rey. Podrán haber juicios, podrá haber persecución, pero no tu ira va a venir sobre aquellos que se acercan a ti y lo rinden todo. Precioso Rey, habla a nuestro corazón e instrúyenos y llévanos por el camino correcto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga ricamente. El día de hoy quiero hablar algo sobre concerniente a los mandamientos de Dios que Él está dejando muy claro en este tiempo. Y primero tenemos que saber quiénes somos nosotros. Y yo dije la última vez que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Esta tierra no es la que Dios ha asignado para aquellos que le han recibido como su Salvador. Nosotros tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía es celestial. Entonces quiero hablar de esa ciudadanía. Si nosotros ahora ya no estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios, hay leyes escritas en ese reino celestial. Pero la palabra de Dios nos dice allí en Santiago capítulo 3 y su versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces dice, Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Qué maldición traía la ley? Entonces yo quiero que hoy pongamos atención, porque dice que Jesús pagó el precio para liberarnos de la condenación y la muerte espiritual que merecíamos por no poder cumplir perfectamente las normas de la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, y si usted se va muy ahí en el Pentateuco, en el libro de Levítico, el cuarto libro del Pentateuco, nos habla de la adoración. A pesar de que usted me va a decir por qué de la adoración, si ahí nos tienen puestas muchas leyes, porque el libro de Levítico tiene muchas leyes. Génesis es el tercer libro de la Biblia, el tercer libro del Pentateuco. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El libro de Levítico dice, no harás esto, no harás aquello. Y usted puede irse a ese libro y leer todo lo que impedía que el ser humano hiciera, porque iba a ser condenado, iba a ir a juicio, y si iba a juicio, podía ser condenado a estar encarcelado o a morir, porque en ese tiempo hasta la muerte era permitida si habían hecho un delito alto. Aún en este tiempo sobre la tierra hay leyes, y que muchas veces nosotros como seres humanos no cumplimos las leyes terrenales y mucho menos las leyes espirituales. Pero dice que Cristo ya nos redimió. Él pagó el precio por nosotros, al ir a esa cruz, Él saldó esa cuenta. Entonces dice, Jesús pagó el precio para liberarnos de la condenación y la muerte espiritual que merecíamos por no poder cumplir perfectamente esas normas de la ley que Dios había expuesto. Dios es santo, y por lo tanto dice Él que sin santidad nadie podrá verlo. Entonces aquel que ha entregado su corazón debe conocer la palabra de Dios y debe entender cuáles son las leyes del reino celestial, las cuales aplican a nosotros que vivimos bajo la gracia, pero en sí dice que el hombre no pudo cumplirla y el que vino a cumplirla fue Jesús. Pero realmente nosotros estamos aquí y debemos de caminar basados en su palabra. ¿Qué es la maldición de la ley? Dice, la ley exige una obediencia perfecta. Como todos los seres humanos fallamos y pecamos, la ley dice que nos va a declarar culpables. Vamos a entrar al trono de Dios, donde nuestro Padre es el juez, aunque en los últimos tiempos dice que Jesucristo será el juez. Pero hoy, les dije la otra vez, hoy es nuestro abogado,
Y nosotros, ¿por qué queremos llegar a juicio cuando ahora podemos nosotros entregar nuestra vida a Dios? Entonces dice, nosotros nos declara culpables y nos impone una maldición y es la separación eterna de Dios. ¿Qué significa redimir? Porque nos redimió. Ya eso lo hemos hablado tantas veces. Y dice, es un término que significa comprar de vuelta o rescatar mediante el pago de un precio. En este caso, el precio fue la propia vida de Cristo. ¿Cómo se hizo maldición por nosotros? Jesús tomó nuestro lugar y cargó con el castigo y la culpa nuestra. Por eso aquí nos habla el apóstol Pablo sobre cómo fue el que nos redimió. Fue a la cruz, derramó su sangre y por su sangre nosotros somos hoy limpiados y purificados. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Yo quiero hablar de dos cosas que pueden darse cuando uno es culpable y vienen y lo llevan a la corte. Uno tiene que declararse culpable o declararse ¿qué? Absuelto. Cuando nosotros llegamos ahí hay un juicio. Y todos nosotros hemos pasado por juicios, pero no por la ira. Entonces cuando ya es condenado es porque cae la ira sobre él y le asignan sea la muerte, lo que a veces dicen declarado que perpetuamente, lo van a matar o va a permanecer en la cárcel tanto tiempo. O sea que va a caer la ira sobre esa persona culpable. Pero para nosotros los redimidos de Jesús, aquellos que hemos recibido la salvación por medio de Él, dice que la ira de Dios no caerá sobre nosotros y lo hemos leído ahí en Primera de Tesalonicenses 5:9, donde dice que a salvación nos llamó el Señor y no a ira. Entonces, aquellos que caminamos como peregrinos, extranjeros, esperando llegar a la patria celestial, cada día tenemos que leer su palabra, caminar en su palabra para poder llegar a ese momento que crucial para que la ira de Dios no pueda venir sobre nosotros. Entonces dice, cuando entramos al reino celestial, una de las cosas que Dios manda y que definen ese reino celestial es la justicia de Dios. O sea, los mandamientos no nos hace justos a nosotros, pero nos definen lo que es la justicia. ¿Cómo Dios cataloga esta justicia? ¿Cuáles son los mandamientos? 1, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. O sea, es rendirnos totalmente a Él. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor, cuando nosotros entramos al reino celestial, no nos hace justo estos dos mandamientos, pero sí declara la justicia de Dios basada en estos dos mandamientos. Dios quiere una entrega total de nuestras vidas a Él, pero también quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo define Dios a nuestro prójimo? Nuestro prójimo puede ser el que está más cercano a nosotros, como puede ser el que está más lejano a nosotros, puede ser el que nos da amor, pero también es aquel que nos hace cosas que no nos agradan. Pero entonces Dios, ¿qué dice? ¿En qué va a definir la justicia de Él? En que cumplamos estos dos mandamientos. ¿Y qué dice? Vamos a abrir ahí en Mateo, porque Mateo nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que ser con nuestro prójimo. Porque nosotros creemos que yo le hago bien a mi prójimo, yo no le hago ningún mal. Pero ¿qué hay de aquel que le ha hecho un mal a usted? Quizás usted no le ha hecho un mal, pero ¿qué hay de aquel que le ha hecho un mal a usted? Que lo ha injuriado, que le ha levantado falsos, que ha hecho cosas a los suyos. ¿Qué hay de ese prójimo? Porque todos podemos decir, yo no le hago mal a nadie. A nadie.
Yo estoy cumpliendo la ley. Yo estoy cumpliendo los mandamientos. Pero recuerden aquel pasaje de aquel joven rico que le dice, ¿qué me impide entrar al reino de los cielos? Yo cumplo los mandamientos. Según él estaba cumpliendo los mandamientos. Te amo, esto, aquello. Todo lo que eran los 10 mandamientos, él los cumplía. Pero le dice Dios, tú cumple los 10 mandamientos, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él dijo, no. No es que Dios no quiera a los ricos, sino que ¿dónde está nuestro corazón? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Aquel joven rico no pudo pasar la prueba de vender todas sus cosas y dárselas a quién, a los pobres. Entonces amaba a su prójimo, estaba cumpliendo el mandamiento de amar a su prójimo, pero realmente ¿quién es su prójimo? ¿Cuál es la justicia de Dios en su reino? Para que nosotros podamos estar en su reino, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué está anhelando el Señor de nosotros? Pero nadie puede cambiar si no deja que la gracia del Espíritu Santo entre a su corazón y empiece a renovar todo su ser para que haya un cambio. Porque solo a través de ese cambio nosotros podemos cumplir con los mandamientos que no nos hace justos, pero sí cumple la justicia de Dios. Su justicia es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y eso nos permite estar ¿dónde? En el reino. Entonces ahí en Mateo capítulo 5 y su versículo 38 dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, porque ahí nosotros ponemos un stop al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si te pegó en una mejilla, ponle la otra. Y nos está diciendo así, esta persona nos ha hecho mal y no lo vuelve a hacer y no lo sigue haciendo. Nosotros, yo sé que dice la palabra de Dios que no lo odiemos, sino que nos separemos. Pero no dice, tú vuélvele la bofetada como era antes la ley, ojo por ojo, diente por diente. La ley de oro, ahora no es así. O sea, ha cambiado. Los que están en el reino de Dios tenemos que cambiar. Y dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, aquellos que buscan contiendas con nosotros, si nos quiere quitar esto, pues démosle lo que podamos darle. No nos pongamos a pleito con él. Y a cualquiera dice que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Luego dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Así dice la palabra de Dios, así dice los mandamientos que son las leyes del reino, que es la justicia del reino. Dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. No, dice ahí en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo tengo que amar yo a mi enemigo? ¿Cómo debo de comportarme yo con mi enemigo? Amándolo. Ese debe ser mi comportamiento. Eso es lo que está en mi corazón. Eso es lo que demuestra que yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que es el amor. El fruto de Él es amar. Y si yo lo tengo a Él, voy a amar a mi enemigo. Entonces aquí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, aquellos que nos dicen tantas cosas. No nos manda a maldecir, sino que nos manda a bendecirlo. Señor, bendice a fulano de tal, que sé que no me ama, que sé que dice cosas contra mí, pero Señor, sé tú poniendo tu mano de poder sobre de él, porque yo quiero conocer y andar en la justicia de tu reino.
Yo quiero estar en esa justicia tuya, mi Señor. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. Aquel que me aborrece, yo le tengo que hacer el bien. Si me dice, dame esto, yo se lo voy a dar. No con mala cara, no con malos sentimientos. Porque a veces damos, pero reprochamos porque aquella persona nos ha aborrecido. Nosotros no lo estamos dando con la intención que Dios quiere que nuestro corazón lo dé. Entonces no vamos a recibir la bendición de Dios. No vamos a ser cambiados nosotros porque mientras nosotros estamos llevando a cabo este proceso, estamos siendo transformados en nuestro interior. Entonces dice, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos manda a orar por aquellos que nos ultrajan y que nos persiguen para hacernos el mal. Mire lo que Dios dice, amemos, bendigamos, hagamos el bien y estemos siempre orando por nuestro prójimo, aquel que es mi enemigo. Luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo yo quiero ser hija de Dios y no cumplo con sus mandatos? No digo todas las leyes del Antiguo Testamento, porque hay muchas leyes, pero por medio del Espíritu Santo yo puedo cumplir estos mandatos y poder ser transformada a través de que yo estoy llevando a cabo el cumplimiento de Dios. Entonces dice, para que seáis hijos, o sea que si nosotros no cumplimos con estos mandatos, no somos hijos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ellos aman a los que los aman, pero aquellos que los aborrecen los aman. No, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Hoy yo solo saludo a mis hermanos, pero a mi enemigo ni lo volteo a ver. Entonces, ¿qué estoy haciendo de más? Dice la palabra de Dios, ¿no hacen también así los gentiles? Gentiles se les llama a aquellos que no han conocido de Dios todavía, que todavía no tienen en su corazón, pero usted que ya tiene a Dios en su corazón, ¿cuál es su comportamiento? Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a poder estar en ese reino y no ponernos en esta tierra que está llena de maldad, llena de oscuridad? Yo quiero andar en la luz. Y andar en la luz es andar ¿en qué? En su palabra, es andar en su verdad. Entonces, hoy nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, de lo cual Dios nos indica que nosotros tenemos que alinearnos a la justicia de su reino y poder ser aptos para cuando Él venga y podamos irnos con Él y no entremos en la ira de Él. La iglesia que se comporta de esta manera no va a sufrir la ira de Dios, sino que va a sufrir la salvación. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, su palabra es perfecta y nos habla claro, pero nosotros, Señor, que somos seres humanos, que nos cuesta acoplarnos a su verdad, le pedimos, Señor, que tenga misericordia y que el poder de su Espíritu implante, Señor, en nosotros el fruto del amor, que es el que nos va a ayudar, Señor, al comportamiento y poder cumplir con sus mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de usted, quien será el que nos juzgue y que sabemos de que no queremos su ira. Sea usted bendiciendo nuestro ser y haciéndonos caminar por sus mandamientos. Padre, todo se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.